Y hemos estado estudiando los libros de Esdras y Nehemías durante algunos meses. Y creo que ustedes han visto, tal como yo he visto, he observado que había muchas dificultades. Ellos tuvieron muchos problemas. Y hermanos, aquí antes había otro misionero, un hermano que nos apoyaba, se llama Víctor Romero, un hermano de Lima. Y el hermano, en varias ocasiones estamos tratando de hacer una cosa, conectar el proyector o quizás hacer funcionar el sonido. Y está todo operativo, estamos listos ante el culto, empieza el culto y ¡plop! Se apaga. Uno dice, hey, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y hermanos, esto no ocurrió 1 o 2 veces, sino muchas veces. Y me acuerdo que el hermano en varias ocasiones decía una frase que ustedes ven en su hoja, dice, la oposición se ha manifestado. La oposición se ha manifestado. Hermanos, nosotros todos tenemos oposición. Vivimos en un mundo y la Biblia habla de 3 enemigos que tenemos, ¿no es cierto? El mundo, la carne y el diablo. El mundo y la carne y el diablo. Ahora, ¿cuál de los 3 es peor? Bueno, quizás preguntan, ¿en qué sentido? Bueno, yo diría que el peor de los 3 es la que está más presente. La carne. ¿Sí o no? La carne. ¿Por qué? Porque, hermanos, por donde sea que vaya, aunque esté aislado del mundo, tengo mi carne. Aunque el diablo no me ataque, sigo con mi carne. Entonces, hermanos, tenemos oposición siempre. Pero hoy día vamos a ver otro tipo de oposición. No es la oposición de quizás de la carne tanto. Posiblemente podríamos decir es del diablo, o si no es del mundo. Pero aquí en Nehemías capítulo 4 encontramos, hermanos, la tendencia nuestra de desanimarnos y alejarnos de Dios. Nos desanimamos y nos alejamos de Dios. Pero, hermanos, Dios orquesta las cosas para que retornemos a Él. Es decir, Dios en su soberanía, en su poder, en su todo omnisciencia, que Él lo sabe todo, Él orquesta, es decir, Él mueve, Él dirige todas las cosas para que retornemos a Él. Vamos a leer aquí en Nehemías capítulo 4, por favor, y si tienen sus Biblias, acompáñenme con la lectura. Yo voy a leer en voz audible. Miren, por favor, y vamos a leer los primeros versículos hasta el 6. Nehemías 4, 1 al 6. Dice, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Es palabra del Señor. Vamos a orar, por favor, hermanos. Padre nuestro, gracias te damos por el día de hoy, por tus bondades y misericordias. Gracias, Padre, que tú nos has traído esta mañana para darnos tu palabra, para hacernos entender mejor. Padre, te rogamos en estos momentos que tú obres en cada uno aquí, que podamos conocerte y entender un poco mejor tu plan para nosotros. Padre, te damos las gracias esta mañana por cada persona presente. Y Padre, oramos nuevamente que tu Hijo sea glorificado más en nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén.
Bueno, hermanos, vamos a ver simplemente 2 puntos esta mañana. El capítulo se puede dividir en 2. Número 1, Dios permite la oposición para que retornemos a Él. Dios permite la oposición para que retornemos a Él. En primer lugar, vemos oposición y retorno. Oposición y retorno. Aquí vemos cuando oyó Sanballat. Ahora, ¿quién es Sanballat? Él es como un tipo de gobernador, una autoridad de los, y aquí no menciona su nombre, pero si estudias todo el libro, verás que es una autoridad de los samaritanos. Dices, ¿quiénes son ellos? Bueno, se acuerdan que en el Nuevo Testamento hace mención varias veces de los samaritanos. ¿Quiénes son? Bueno, ellos eran una raza de personas mixtas, por decir, personas israelitas, pero de matrimonio con personas del mundo. Y entonces algunos de ellos querían seguir al Dios verdadero, quizás otros no, quizás algunos no estaban de acuerdo, pero sin duda todos ellos tenían sus prácticas no bíblicas, es decir, sus formas de alabanza no eran las que Dios había prescrito. Entonces los judíos verdaderos rechazaban a los samaritanos, y quizás es por esto que este hombre tuvo rencor y celos. En cierta manera no es un hombre 100% extraño para ellos, porque verás, y si lees el libro, que él es pariente de los israelitas, incluso él es pariente de los sacerdotes. Entonces era una persona conectada, pero una persona, de hecho, muy enemigo del pueblo de Israel. ¿Y qué hace él en los primeros versículos? Él hace un ataque verbal. ¿Por qué hace este ataque verbal? Porque está motivado por 2 cosas, menciona aquí la Biblia. Dice, se enojó y se enfureció. Ahora, se supone que sería suficiente decir o uno o el otro, pero menciona las 2 palabras, es decir, nos empatiza su furor, su ira de este hombre. Un hombre bastante airado con ellos. Y tú dices, ¿por qué? Bueno, hermanos, él no quería el bien para el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan en el capítulo anterior, en capítulo 2, que hemos visto que él estaba molesto que alguien buscara el bien del pueblo de Dios? Imagínate, hermanos, que tu vecino está construyendo un muro porque han entrado muchos ladrones y te enojes con él. Dice, ¿por qué? ¿Qué tiene de mal que él se proteja? Bueno, obviamente no está mal, a menos que lo odies tanto que quieres el mal nomás para él, ¿verdad? Entonces, él estaba muy enojado con ellos y él manifestó su enojo con escarnio. ¿Qué quiere decir? Con burlas fuertes, burlas al extremo. No estaba feliz para nada. Entonces, él mostró su enojo, su furia con burlas y hizo unas preguntas en versículo 2. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Es decir, cualquier cosa que hagan será en vano, en otras palabras. Dice ellos, ¿qué están haciendo? Dice, ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? En otras palabras, ellos creen que por adorar a Dios van a terminar esta obra. Bueno, obviamente era un hombre que no teme a Dios verdaderamente. Y mira también aquí a otra pregunta, versículo 2 dice, ¿acabarán en un día? Es como que, ¿qué tipo de trabajo creen que es? Ellos no se dan cuenta que es una obra grande. Entonces, todas sus burlas, todas sus palabras son escandalosos, todas sus palabras son feas hacia ellos. Y otro dice, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Es decir, él está tratando de dar a entender que es imposible. Pero hermanos, debemos entender que las piedras, aunque fueron quemadas, no fueron destruidas. Normalmente una piedra que pase por fuego sigue siendo una piedra. Entonces, aunque los enemigos habían venido, aunque habían destruido los muros, todavía era posible sacar las piedras. Y esta palabra cuando dice aquí resucitar de los montones del polvo, casi puse por título este mensaje, montones del polvo, porque es una palabra que se ve, una frase que se ve varias veces aquí en el texto, que había varios montones de polvo. La idea no es polvo como arena, pero del desmonte, de la destrucción.
Y nosotros hemos experimentado un poco cómo es el desmonte, ¿no? Ayer hemos venido, perdón, el viernes, ¿no? Hemos venido aquí en la mañana, estuvimos limpiando y hermanos, hemos sacado no sé cuántos kilos, bastante kilos de basura y cosas chancadas y fierro y ladrillo. Hermanos, imagínate que se destruye los muros de la ciudad entera. Serían tremendos montones de polvo y piedra y todo lo demás. Bueno, hermanos, ¿cómo respondió Nehemías? ¿Qué haces tú cuando una persona se burla de ti? Cuando te hace escándalo, cuando esta persona quiere usar sarcasmo para derribar tus defensas. Muchas veces la tendencia nuestra es responder de la misma manera, ¿no es cierto? Muchas veces nuestra tendencia es hablar con ellos de la misma manera. Pero ¿qué es lo que hace aquí el hombre Nehemías? Mira versículos 4 al 6. Dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos, el escarnio, la maldad de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo de la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Entonces, hermanos, aquí vemos una palabra, una oración. Nehemías, en vez de responder, en vez de gritar, en vez de querer golpearlo, él responde oración. Hermanos, es la respuesta correcta. Nosotros debemos orar cuando nosotros enfrentamos escarnio, sarcasmo, ataques verbales. Debemos orar. Nota sus palabras. Algunos dicen, pero estas palabras son feas. Imagínate que uses estas palabras contra tus vecinos. Señor, tú sabes, mi vecino pone música fuerte hasta cualquier hora de la noche. Señor, vuelve su maldad sobre ellos. ¿No vas a orar así? Aquí dice, no cubras su iniquidad. Eso, hermanos, me hace recordar un texto en los Salmos que dice, bienaventurado el hombre que Dios ha cubierto su iniquidad. Hermanos, ¿puedes imaginar una bendición mayor? Una bendición más grande que tener tu iniquidad cubierta. Hermanos, nuestra iniquidad no se borra. No podemos decir que el pecado se evapora, que no existe. Pero hermanos, ¿qué hace Dios? Dios ha cubierto nuestro pecado, nuestra iniquidad con la sangre de su propio Hijo. Hermanos, Nehemías quizás no sabía el nombre de Jesucristo, pero sin duda era un hombre que confiaba en Jesucristo, porque aquí está hablando de cubrir su iniquidad. Hermanos, esa es la figura de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nosotros tenemos nuestros pecados. Si eres hijo de Dios, tienes tu pecado cubierto. Ya no tienes la iniquidad donde Dios lo está mirando y Él dice, qué feo, qué asco. No, Dios ha cubierto tu pecado con la sangre de su propio Hijo. Y por eso ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, aquí vemos que Nehemías respondió, pero aparentemente unas palabras feas. Y quizás alguien dice, ¿estaba mal? El hombre debía responder de esta manera, debía orar contra ellos. ¿Por qué no testificó a estas personas? ¿Por qué no evangelizó estos malos? Bueno, hermanos, debemos saber algo, que hay tiempo para evangelizar y hay tiempo para que Dios tome venganza. Y en este caso está llegando a este punto aquí, que Dios va a tomar la venganza sobre ellos. Todavía no en este capítulo, pero así está orando Nehemías. Y su oración me hace recordar lo que dice Salmo 123, versículos 3 y 4. Salmo 123, versículos 3 y 4. Dice, ten misericordia de nosotros, Jehová. Ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Entonces, hermanos, él ora según muchos de los salmos. Hermanos, hay salmos que dice, Señor, rompe sus niños contra la pared. Y uno dice, Señor, ¿dónde está el amor al enemigo?
Bueno, hermanos, debemos entender un punto que es clave en la Biblia. Si alguien me hace algo a mí personalmente, yo no debo responder con golpes o con ataques. Pero hermanos, cuando vemos a una persona ataca el nombre de Dios y el pueblo de Dios, vemos en muchos casos otra respuesta. Ahora, hay que tener mucho cuidado, honestamente, porque para nosotros es difícil separar un ataque personal y un ataque contra Dios. Pero piensa, por ejemplo, en la historia de David con Goliat. ¿Qué dice David? Señor Goliat, por favor, escucha, te voy a evangelizar, escucha el evangelio. Así le dijo, debes saber que Cristo va a venir por ti también. ¿Así hizo? No, hermanos, ya ustedes saben muy bien. Hermanos, nosotros sabemos que llega un tiempo cuando el pueblo de Dios tiene que defender el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo defiende su nombre. Bueno, continuando aquí, vemos una declaración. Aquí están enfrentando escarnio y todo lo demás, pero en versículo 6 es una palabra corta, es un versículo corto, pero es una frase grande. Mira, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¡Wow! Terminaron la muralla hasta la mitad. Ahora, honestamente, no sé cuántos metros son. Yo he escuchado charlas de personas que conozco personas que se han ido a Israel. Y si tú vas a Israel, puedes ver muros muy antiguos. Hay un muro, se llama el muro de lamento hasta ahora. Es un muro de los tiempos del Nuevo Testamento. Y dicen, han excavado, han sacado tierra y piedra. Y puedes mirar abajo y tienen luces. Y puedes mirar las piedras que pusieron probablemente Nehemías y sus compañeros. Hay todavía, debajo del muro que se ve, hay el muro antiguo. Y hay lugares donde han hecho hueco para poder mirarlo. Bueno, no sé si algún día podré ver, pero me gustaría ir a ver estas cosas. Hermanos, aquí vemos que ellos siguieron con la obra, siguieron avanzando. Pero hermanos, vemos que no es todo, esto no es el final de la historia, porque después de esto vemos el complot y retorno. Hemos visto el ataque, oposición y retorno, pero ahora vemos el complot. Mira versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Adón, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Aquí vemos, hermanos, un complot y un retorno. Aquí vemos, conspiraron contra Israel. Hermanos, recordemos también otra vez que Dios ha prometido bendecir a los que bendicen a sus hijos y maldecir a los que los maldicen. Hermanos, ¿se acuerdan? Hemos visto los nombres Sanballat, hemos visto el nombre Tobías, hemos visto los árabes, pero nota, ahora se aumenta la fiesta, dice los amonitas y los de Asdod. Hermanos, aquí yo estaba estudiando un poco de ellos. Los de Samaria estaban en el norte. Los amonitas con Tobías estaban en el el este. Los árabes vienen desde el sur y los de Asdod desde el oeste. Los cuatro lados están todo alrededor de Jerusalén. Y los cuatro lados dicen, vamos a matarlos, vamos a atacarlos, vamos a acabar con ellos. ¿Te imaginas? Hermanos, a veces nosotros tenemos vecinos que no son muy buenos, pero imagínate, los cuatro lados te quieren matar. ¡Qué miedo! Y hermanos, estas personas no eran personas tranquilas, dice, se encolerizaron mucho. ¡Wow! Estaban muy airados, muy molestos, ya estaban avanzando. Dice, escucharon que los portillos comenzaban a ser cerrados. No solo construyeron los muros hasta la mitad, pero empezaron a poner las puertas, los portones también ya estaban medio armados. Ya estaban empezando a cerrar. Si se acuerdan,
las mapas o el capítulo anterior se has leído, ahí menciona varias puertas. Ellos tenían bastante puertas alrededor de la ciudad, era una ciudad grande. Entonces tuvieron varias puertas. Y entonces dice, conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño, versículo 8. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, ¿qué podrían hacer? Hermanos, a veces la mejor condición en la cual podemos encontrarnos es cuando no hay otro recurso. A veces es lo mejor. ¿Por qué? Porque mientras que seguimos con más recursos y más personas o más dinero o más defensa o más soldados, podemos decir, sí, me van a ayudar. Pero ¿qué hicieron ellos? Versículo 9. Versículo 9 dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Cuál fue el primer paso? Oraron. Hermanos, ellos volvieron a orar. ¿Qué es lo que vemos aquí, hermanos? Estamos viendo nuevamente el énfasis. El énfasis no es nosotros somos fuertes, nosotros podemos. El énfasis es vamos a orar a Dios. Eso es lo primero. Eso debe ser lo primero. Siempre debemos hacer esto primero. Hermanos, yo he escuchado muchas personas decir algo así. No sé si tú has escuchado o posiblemente tú has dicho. Dicen, bueno, ya hemos hecho todo. Solo nos queda orar. ¿Has hablado así alguna vez? Ya hemos hecho todo lo posible. ¿Qué más me queda? Solo puedo orar. Hermanos, ¿se das cuenta? Ese es al revés de lo que debe ser. Ahora, nota que ellos nos dicen, bueno, hemos orado, Dios se encargará, no hagamos nada. Eso tampoco es su respuesta. Mira, versículo 9. Oramos y pusimos guarda. ¿Se dan cuenta? Día y noche. Aquí hay una frase, hermanos, que quizás nos ayudaría a recordar, a poner en práctica lo que debemos hacer. Orar porque todo depende de Dios. Y pelear como todo depende de ti. Vuelvo a decir, orar porque todo depende de Dios. Y pelear como todo depende de ti. Algunos de ustedes estaban aquí hace 5 años atrás cuando le dio cáncer a mi cuñado, se llama Cory. Y algunos de ustedes estaban y estuvieron orando por él. Y hermanos, era un cáncer de colon. Y bueno, empezamos a orar. Y el doctor entró, hizo cirugía. Y el doctor miró. Ustedes saben que aquí en la tripa y toda esa parte hay bastante ganglios, ¿no es cierto? Hermanos, el doctor dijo después de su cirugía, él dice, mire, yo he operado muchas personas, quizás cientos, no sé exactamente, pero he operado muchas personas. Dice, en todos los años, lo máximo que he sacado de una persona, de los ganglios, lo máximo de los ganglios con cáncer, eran como 15. Y él dijo, de Cory he sacado 75 ganglios con cáncer. Es decir, nos dio la idea, Cory ya se va. Hermanos, en esto un hermano nos dio un lema y estuvimos usando estos. Ustedes han visto ese tipo de pulsera de heavy, a veces tiene palabras. Ahí está, la hermana tiene uno atrás, ese es otro, eso es el colores del evangelio, ¿no? Tuvimos una de estas pulseras con color azul y era un regalo de otro hermano y tenía 2 palabras. Las 2 palabras eran orar y pelear. Y este era su lema de ellos cuando enfrentaron cáncer. Orar porque todo depende de Dios. Y pelear como todo depende de nosotros. Hermanos, no es solo el uno ni solo el otro. Hermanos, cuando nosotros enfrentamos retos grandes, hay personas que tienen las 2 tendencias. Hay personas, algunas, que tienen la tendencia de voy a orar y voy a quedar sentado aquí hasta que Dios haga su voluntad. Se escucha como muy piadoso, ¿no? Sí, solo está esperando que Dios haga lo que Él quiere. Pero no es bíblico. Ahora,
Si no puedes hacer nada, no puedes hacer nada, ¿verdad? Pero hermanos, si puedes hacer algo, debes hacerlo. Pero muchas veces la tendencia más común, creo, es voy a hacer algo. Yo voy a pelear, yo voy a construir, yo voy a denunciar, yo voy a hacer las cosas sin orar. Entonces, hermanos, como digo, cualquier de los dos extremos está mal. Oraron y pusieron guarda. Entonces ellos, nuevamente vemos un retorno. En el primer párrafo hemos visto, ellos oraron y recordaron a Dios. Aquí en el segundo párrafo vemos que ellos oraron y retornaron a Dios. Pero notemos también versículos 10 al 14. Dice, y dijo Judá, se mojó un poco. Dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, es decir, el polvo, otra vez. El polvo es mucho, dice, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Qué bonito el ánimo, ¿no? Y note lo que dice el versículo 13. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, hermanos, si quieres memorizar un versículo, esto es muy bonito, varones especialmente. Mire el versículo 14. No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Ahora, no vayan a preguntarme por qué pone las mujeres casi al final, no lo sé. Pero hermanos, aquí vemos un versículo bonito. ¿Cuál es? Hermanos, debemos recordar a Dios y debemos pelear por nuestras familias. Amén. Hermanos, aquí vemos una amenaza tremenda. Hermanos, cuando se hizo el cautiverio, cuando fueron llevados, ¿se acuerdan que muchas personas que estaban dentro del pueblo se huyeron, se retiraron y se fueron a lugares alejados y ahí estaban ya sacando apenas lo suficiente para vivir? Y entonces ahora hay enemigos al norte, al sur, al este, al oeste, por todos lados están los enemigos. ¿Y qué dice? Estos mismos que viven entre ellos vienen y dan informes a Nehemías. Tus enemigos son muchos, tus enemigos son fuertes. Dice, si tratas de huir te van a matar. Y dice, eso no escuchó 1 o 2 veces, sino 10 veces o más. Wow. Imagínate, hermanos. Imagínate el desánimo. Ya no podemos. Pero hermanos, ¿qué hicieron? Versículo 14, nuevamente. No temáis delante de ellos. ¿Cómo podemos evitar el temor? ¿Qué podemos hacer para que no tengamos temor? Aquí, ¿qué dice? Acordaos del Señor. Creo que muchos de ustedes han memorizado el versículo, Josué 1:9, ¿verdad? Mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque tú eres fuerte. No. Porque tú tienes dinero. No. ¿Por qué? Porque tú vives en una nación libre. No. Porque Jehová Dios está contigo. Hermanos, otra vez vemos que ellos retornaron al Señor. ¿Te das cuenta? Una y otra vez retornaron en oración, y ahora están retornando ¿en qué? En que Nehemías les hace recordar, Dios es por nosotros. Dios no se ha olvidado de nosotros. Y que no para ahí. Él no dice, bueno, ya que estén orando, siéntense en sus casas.
No, ¿qué hace? Pelead por vuestros hijos y hijas y hermanos, por sus mujeres, por sus casas. Pelead. Hermanos, nosotros estamos en una guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual. El día viernes tuve el privilegio de reunir con un hombre, es el hermano de una amiga nuestra, y el hombre se llama Rubén. El hombre me estaba preguntando, ¿tú ves el mundo mejor o peor? Yo no sé qué dirían ustedes, pero yo le dije, está peor. ¿Pero por qué está peor? Dice, mira, hay menos personas en pobreza extrema, hay más largura de vida, hay menos problemas así de guerras ahorita, y así me habló de varios puntos. Y le dije, bueno, cuando tú me preguntaste acerca de si veo el mundo peor o mejor, yo no estoy pensando en una situación económica, ni política, ni de salud, ni de tiempo de vida. Para mí, la indicación tiene que ver con el lado espiritual. Y él dice, pero, a ver, demuéstralo. ¿Cómo puedes demostrar que el mundo está peor? Y le dije, bueno, por ejemplo, la homosexualidad hace 100 años no era permitido abiertamente. Y peor todavía, mucho menos, matrimonios homosexuales. Y ahora muchos países en el mundo no solo han permitido matrimonio homosexual, pero hasta persiguen, hasta padecen personas que están en contra de la homosexualidad. ¿No es cierto? Hermanos, hace años atrás, el aborto era ilegal. Y ahora es legal, es permitido en muchos países. Incluso en muchos países el Estado paga a las jovencitas por sus abortos. ¿En serio? En China exigen abortos si una familia tiene más de 2 hijos. ¿En serio? Así es en la China. Entonces, hermanos, estos 2 ejemplos le comenté al hombre. Y como que él no quería entender. Él me dice, mira, es tu perspectiva, pero yo creo que cualquier persona puede hacer lo que quiere con tal que no haga daño a nadie. Y le dije, disculpe, pero estas cosas sí están haciendo daño a las personas. Que no creas, pero es la verdad. Esas acciones, este homosexualismo abierto en las calles, desfiles abiertamente, personas casi desnudas en las calles, besándose y todo lo demás, abiertamente, ¿cómo me dices que eso no afecta a nadie? El aborto en los Estados Unidos, hermanos, en los últimos 60 años más o menos, desde que el aborto es legal, han matado más de 50 millones de niños. Es decir, toda la población del Perú y otro 60% más. Imagínate, toda la población del Perú, 30 millones y otros 20 millones más encima. Sería, no sé exactamente, digamos Ecuador y Perú juntos así han matado en los últimos 60 años. Y él dice, no, pero mira, igual las personas van a hacer el aborto y muchas veces lo hacen de una manera insegura que es riesgoso. Entonces es mejor que sea legal para que no vayan a hacer esas cosas a escondidas, de una manera peligrosa. Yo le dije, ¿qué tipo de crimen hace pagar al inocente? El bebé es el inocente, ¿por qué le quita a él la vida? Bueno, hermanos, el mundo no entiende estos puntos. El mundo no está de acuerdo. Yo le dije, mira, hay otras pruebas más, pero esas 2 son muy obvias, que el mundo se va de mal en peor. ¿Cuál es el punto, hermanos? Bueno, aquí vemos en versículos 10 al 13, vemos que fueron desanimados. ¿Pero qué hicieron? Hicieron planificación y entonces retornaron a Dios. ¿En qué sentido retornaron? En que empezaron a meditar quién es Dios y se fortalecieron en Dios. Bueno, rápidamente, hermanos, para terminar, mira punto número 2 esta mañana. Número 2, Dios bendice la continuación para que retornemos a Él. Dios bendice la continuación
para que retornemos a Él. Nota lo que dice aquí versículo 15. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande, extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo varias preparaciones, ¿no es cierto? Hermanos, aquí estamos viendo, letra A, Dios frustra la maldad. Dios frustra la maldad. ¿Por qué? Bueno, hermanos, vemos aquí en versículo 15 que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Es decir, Dios había hecho nulo su consejo. Dios dijo: ustedes quieren atacar a mis personas, a mi pueblo, los voy a cuidar. Y Dios frustra la maldad de los malos. Vemos aquí, hermanos, en versículos 15 al 18, que se armaron. Imagínate, hermanos, nunca he trabajado con una lanza en una mano y con mi pala en la otra mano. Creo que no sería tan fácil. Pero, hermanos, el punto es que literalmente estaban listos. Él dice que tenían ceñido a sus lomos su espada. Ahí estoy trabajando. Hay ataque. Estoy listo. Hermanos, ellos estaban preparados para pelear. Nuevamente, hermanos, ellos confiaron en el Señor, pero estaban listos para pelear también. Y así debemos vivir. Confiamos en el Señor, confiemos en Él siempre, pero, hermanos, también estemos listos para pelear la buena batalla. Y entonces vemos aquí también versículos 19 y 20 que se prepararon. Él dice: mira, nosotros estamos muy lejos. Yo voy a tener una trompeta conmigo y cualquier punto donde escuchen la trompeta, vamos a defender la ciudad allá. Estemos listos. En otras palabras, se prepararon. Hermanos, ellos no eran unos tontos que dijeron: bueno, vamos a estar aquí tranquilos, no pasa nada. Hermanos, estaban listos para defender la ciudad. Entonces vemos aquí, letra B, Dios bendice la diligencia. Dios bendice la diligencia. Hermanos, ellos se quedaron en sus lugares. Aquí dice: ellos decidimos quedar ahí y tener, dice, las lanzas desde el alba hasta las estrellas. Ahí estamos todo el día, vigilando y trabajando, vigilando y trabajando. Y no solo en las estrellas, pero aquí menciona también versículo 22, dice: y él instruyó al pueblo: por favor, ya no vayan afuera, quedemos adentro, estamos más protegidos, estamos juntos, y es más, podemos servir de guardia. Estemos mirando, estemos atentos. Entonces, trabajemos de día y vigilamos de noche. Ahora, ¿cuándo durmieron? No lo sé. Quizás se turnaban, no lo sé, hermanos. Pero la cosa es que ellos se quedaron adentro para cuidar el lugar. Incluso 23 es un detalle interesante. Se quedaron preparados. Dice: nadie que se quitaba la ropa. Es decir, ellos no decían: bueno, voy a poner mis pijamas en la noche. No sé si tenían pijamas o no. Pero dice: no nos quitamos la ropa, nada, solo para bañarnos y volver a trabajar.
Es decir, aún de noche estaban preparados para la batalla. Ahora, hermanos, si me permite hacer una aplicación espiritual, en el Nuevo Testamento dice, velad, velad. ¿Por qué? Porque no sabéis a qué hora vuestro Señor viene. ¿No es cierto? Hermanos, no sabemos en qué momento vendrá Jesucristo. ¿Qué significa? ¿Debes dormir con tu ropa puesta? Bueno, no tanto así, hermanos, pero la idea es que nosotros siempre debemos estar listos para pelear la buena batalla y para recibir al Señor. El Señor viene en cualquier momento. Cristo volverá. Hermanos, la Biblia dice que Cristo no volverá aquí en la misma tierra. ¿Cómo volverá? En las nubes. Y la trompeta que aquí vemos, Él va a tocar en las nubes. Hermanos, nosotros que somos creyentes vamos a ser arrebatados. Pero alguien nos va a ganar. ¿Quién nos va a ganar? Los muertos van a ser arrebatados aún antes. Entonces, hermanos, eso es lo que esperamos. ¿Verdad? Eso es lo que esperamos, que Dios nos va a llevar con Él en cualquier momento. Entonces, la Biblia dice, velad y orad. Velad y orad. Así debemos vivir, hermanos, velando y orando. Bueno, hermanos, aquí vemos la oposición se ha manifestado. Pero, hermanos, recordemos algo, que Dios permite la oposición para que retornemos a Él. Acuérdense algo que compartimos en el principio, hermanos, que Nehemías era un hombre constructor, era un hombre que vino a edificar los muros, pero él no vio su trabajo solo como edificar los muros, sino como edificar el pueblo y sus corazones. ¿Por qué? Porque eso, hermanos, es aún más importante. Es aún más importante que el pueblo de Dios esté firme y fuerte espiritualmente. ¿Bien, hermanos? Amén. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar, por favor. Gracias, Señor, te damos por el día de hoy. Gracias por enseñarnos muchas cosas con tu palabra. Ayúdanos a estar preparados para la batalla y no ceder a las amenazas del enemigo. Ayúdanos a ser valientes y firmes siempre. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesucristo.